estamos desarrollando. Habíamos quedado en los 3 grupos que íbamos a un poco revisar para avanzar con las prácticas. A ver, primero vamos a ver sobre nebulización, inhalación, que es el más sencillo. A ver, ¿quién es la que me había revisado sobre inhalación? Somos el grupo de Montalbán, Alvites y... Ya, Samillán. A ver, hija. Inhalación viene a ser la absorción de oxígeno. Y en esto también participa uno de los movimientos cíclicos de la respiración, que es la inspiración, ¿no? Mediante un proceso dinámico donde en la inspiración el diafragma se contrae y baja, mientras que los músculos intercostales suben para poder realizar una mejor inspiración y terminar realizando una buena ventilación. Ya. A ver, eso fue Alvites, ¿no? Sí, Alvites, licenciada. a ver, Samillán, ¿qué es lo que tiene que agregar? A ver, Samillán, ¿qué es lo que tiene que decirnos, a ver, sobre lo que ha leído sobre inhalación o qué es lo que ha conversado con su compañera? A ver, Samillán. ¿Samillán está o no está? Sí, profesora, acabo de te escucho, ¿ya? ¿Qué más has leído, has revisado sobre inhalación? Ya, lo que yo leí sobre inhalación o terapia inhalatoria, que es óptima, ¿no? Para casos de dificultad para respirar o taponamiento en los pulmones. Esta terapia consiste en aspirar distintos medicamentos a través del inhalador, lo que permite actuar directamente sobre la zona dañada que vendrían a ser los bronquios. Dice de esta forma, con una pequeña cantidad de medicamento, se consigue la intervención indolora, rápida y eficaz, que reduce las posibilidades de algún tipo de efecto secundario. A ver, ¿alguien me tiene que decir algo? Ahora, Montalbán. A ver, Montalbán, ¿algo más que agregar, hija? Sí, las ventajas que nos permite esta terapia es que se necesita menos cantidad de fármaco, también tiene el efecto directo, ¿no? En los órganos diana, también es menos efectos secundarios, ¿no? Ya, antes también que es rápido en la acción. Ya, antes que siga su compañera, esas consideraciones que su compañera está diciendo son las consideraciones que, por favor, me gustaría que lo repita y que ustedes lo hagan en su resumen. Vuelve a repetir, a ver, Montalbán, ¿cuáles son las ventajas que tú has dicho en relación a la inhaloterapia? A ver. Se necesita menos cantidad de fármaco. Ya, 1. Tiene un efecto directo en los órganos diana. 2. Menos efectos secundarios. 3. Ya. Y es un rápido inicio en la acción, ¿no? Y es un fármaco potente. Ya, muy bien. Bien. Cuando nosotros hablamos, y yo les decía a inicios, ya un poco para ya hablar sobre inhaloterapia, yo les decía que cuando nosotros en la práctica, en la vida diaria del ejercicio profesional, recibimos a las mamás, muchas veces hemos tenido problemas justo con las inhalaciones. Uno, por tabús, por mitos y tabús que las familias, que nuestra sociedad maneja, y lo otro es definitivamente por el poco conocimiento, ¿ya? Entonces, generalmente las familias relacionan inhalación, lo relacionan con drogodependencia. Entonces, muchas veces cuando nosotros les decimos a los señores que vamos a iniciar las inhalaciones, e inclusive en algunas veces hemos tenido papás que se nos han sobresaltado y lo que nos han dicho en primera instancia es, ¿no?, que ustedes los quieren volver drogadictos a los niños, ¿no? Es lo que nos han dicho, porque uno, por la información de que este fármaco, este tipo de administración de fármacos produce algún tipo de dependencia, ¿no? Y definitivamente por mala información. Pero es todo lo contrario, como dice su compañera, como decía Montalbán, antes que nada la inhaloterapia es una forma de administrar tratamiento,
es una forma de administrar medicamento. O sea, hemos dicho que existen diferentes vías de administración de medicamento. Existe una vía oral, existe una vía parenteral o vía endovenosa, existe una vía tópica, existe una vía intrarrectal y existe una vía, en este caso, por ejemplo, ¿no? Una vía respiratoria, una vía a través, ¿no es cierto? A través de, en este caso, de las inhalaciones. De las dos técnicas, ¿no es cierto?, que se va a administrar tratamiento por vía respiratoria, vienen a ser la nebulización y la inhalación. Y la menos costosa, la de efecto más rápido, la de menor riesgo hasta cierto punto, y quizá hasta la más económica, si nosotros vamos a ver también desde el punto de vista económico, es definitivamente la inhaloterapia y la de más fácil acceso a la población. O sea, si la población aceptara, si logramos que la población acepte a la inhalación como un tratamiento de primera, ¿no es cierto?, que es muy eficaz, definitivamente nosotros nos ahorraríamos muchos problemas, ¿ya? Bien, entonces cuando hablamos de la inhaloterapia estamos hablando de una forma de administrar medicamentos a través de la vía respiratoria. Como dice su compañera, como dice Montalbán también, existen medicamentos que se van a administrar por vía, sean intramuscular, vía oral, vía parenteral, pero estas tienen efecto sistémico. ¿Qué quiere decir? Yo le doy un medicamento por vía oral a un paciente, va a administrar por vía oral, va a ingresar a su estómago, de ahí se absorbe y va a tener efecto en múltiples sistemas. Lo que nosotros queremos es el efecto terapéutico en el órgano que está afectado, pero tiene efectos en los demás órganos, ¿no es cierto? Entonces, igual, le pones por la vena, va a llegar al órgano que está afectado, pero también va a tener efecto en otros órganos. Antiguamente existía, por ejemplo, para el manejo como broncodilatador, para el manejo de la crisis asmática, se usaban bastante el salbutamol en vía oral, en jarabe, ¿no es cierto? Se usaba y lo que producía era más efectos secundarios que efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque el medicamento tomado era absorbido y entonces definitivamente el efecto secundario que más se presentaba era la taquicardia y la agitación psicomotriz en los pacientitos. Entonces, viendo esto, es que se diseña o inmediatamente los laboratorios preparan el medicamento para hacer por vía respiratoria, que en este caso es a través de la inhalación, cuyo efecto es mucho más localizado. Uno inhala y el medicamento va en gran parte, va a la vía respiratoria en lugar de ir a todos los otros sistemas. Por lo tanto, los efectos secundarios son menores que los que se da por vía sistémica, ¿ya? Entonces, un paciente que recibe inhaloterapia, definitivamente, estamos hablando de una técnica de administración de fármaco, ¿no es cierto? De administración de fármaco directamente dirigida a las vías respiratorias, en este caso a los bronquios, ¿ya? Con el fin, como les valga la redundancia, de administrar o de dar un medicamento. Las ventajas, lo que decía su compañera, las ventajas es de que vamos a producir menor costo, menor efecto, en menor tiempo, el efecto del medicamento sobre el órgano que queremos, ¿no es cierto?, es lo que va a producir. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la nebulización? A ver, su compañera, en este caso Quichua, o Padilla o Cáceres, a ver, ¿quién me dice qué es la nebulización? Licenciada, buenos días. A ver, un poquito más fuerte, Quichua. ¿Me escucha? Sí, un poquito más fuerte, hija. Ya, a ver. Ay, espera, voy a conectar. A ver. Ya, ¿me escucha? Ya, ahora sí, mejor, ya. Ya.
Bueno, aquí la nebulización dice que sirve para llevar medicamentos a los bronquios de una forma muy sencilla. El paciente dice que no tiene que realizar ninguna maniobra y solo debe respirar como siempre lo hace. El objetivo de la nebulización es humidificar el aire, mejorar la movilización y evacuación de las secreciones respiratorias. Esto se realiza en un tiempo de 15 a 25 minutos. La solución a nebulizar habitualmente es de 4 o 5 mililitros con agua destilada como un suero o salino fisiológico. Medicamentos que se usan mayormente aquí se emplea lo que es el Ventolin, que es un fármaco de tipo broncodilatador de acción rápida, en la cual esto va a relajar lo que son los músculos de las paredes pequeñas de los conductos de aire, ¿no? Y lo que se usa es, en este caso, es el set de nebulización, que va a consistir con lo que es la mascarilla, el reservorio y la cánula, más la red de oxígeno. Y una ventaja muy importante de la nebulización es que se puede mezclar más de un medicamento y esto puede ser administrado por la vía respiratoria, ¿no? Se puede administrar más de un medicamento. Bien. A ver, ¿qué dice Cáceres? Ya, como mi compañera ya lo había mencionado, lo que es la nebulización mayormente sirve para lo que es la administración de soluciones o suspensiones de fármacos en forma líquida. Esto se da a través de la vía inhalatoria, a través de la mascarilla que ya había mencionado. La nebulización mayormente se hace cuando podemos nosotros nebulizar a una paciente, es cuando la administración de fármacos que solo están, como ya lo había mencionado, en forma líquida, Sigue, te escucho. ya una de las ventajas de la nebulización es que el flujo respiratorio que se requiere es menos, que la coordinación con la respiración del enfermo, o sea, no es necesaria, que las instrucciones que tiene que darse al paciente son mínimas porque solamente tiene que estar sentado, y que la suspensión de la técnica inhalatoria que se precisa no es muy alta. Ya, bien. Hay algo que, ¿no? Por eso muchas veces es bueno que ustedes me revisen. Y la verdad que ustedes a veces en esas revisiones que hacen, sacan algunas cositas que si ustedes se dan cuenta, ustedes mismos a veces al revisar, al leer un poco más, ¿no es cierto? Lo que ya teníamos como concepto vago, como un concepto general, se nos aclara un poco más a medida que vamos revisando las literaturas, ¿no? Entonces decía su compañera, por ejemplo, cuando hablamos y decíamos de que definitivamente es una técnica, la nebulización, ¿no? Que permite no necesariamente estar al pendiente de la sincronización de la respiración, ¿no? Entonces, lo otro decía que es una técnica mucho más sencilla, ¿no? Sobre todo para niños. Si bien es cierto, esto es algo muy cierto. Cuando nosotros hablamos de inhalación y de nebulización, la inhaloterapia en sus inicios fue creado como una técnica exclusivamente para adultos, porque para dar inhalación tienes que saber un poco la sincronía de la inhalación y la exhalación y en qué momento administras el medicamento para que el medicamento pueda ingresar, ¿no es cierto?, a la vía respiratoria, cosa que no necesitas con la nebulización, porque tú tienes un tiempo un poco más y para que puedas aspirar el medicamento. Cuando hablamos de inhalación, acuérdense que están liberando ustedes, acá en el inhalador, en este inhalador, está el medicamento. Aquí está el medicamento en forma de aerosoles. Entonces tú liberas y eso es lo que se introduce a la vía respiratoria, ¿no? A la vía respiratoria.
Y cuando tú administras por vía nebulización, haces lo mismo, pero en lugar de que la sustancia líquida, lo que vas a administrar es una sustancia líquida que está preparada en gotas y vas a hacer que en conjunción, en este caso, con una solución de suero fisiológico, se liberen los aerosoles y también va a pasar a la vía respiratoria. La gran diferencia está en lo siguiente, ¿ya? La gran diferencia está en que con el tiempo, por los mismos efectos secundarios, por el costo y quizá también por el efecto terapéutico, se ha diseñado, ¿no es cierto?, una aerocámara que te permite o que permite, en este caso al paciente pediátrico, no necesariamente estar asincronizado, ¿no es cierto?, para poder brindar inhalación. En cambio, en un adulto ustedes no le ven a un adulto casi siempre con su aerocámara. A un adulto ven usando directamente porque se le enseña en qué momento tiene que realizarse la inhalación. También se le va enseñando a los niños desde pequeñitos y a cuando van llegando a la etapa escolar para que los chicos puedan ya ir, los asmáticos, puedan ir ya aprendiendo, ¿no es cierto?, esta sincronía al momento que van a hacer las inhalaciones. Pero de forma inicial casi siempre hacemos para garantizar con el uso de aerocámaras. ¿Ya? Entonces la aerocámara, al igual que la máscara de nebulización, no te permite necesariamente, o sea, no te exige que seas sincrónico, ¿no? Entonces puedes usar ambos en distintos momentos. Cuando nosotros hacemos o revisamos las guías responden a estudios. Las guías responden a evidencias. O sea, no se hace o no se genera una guía simplemente porque a mí se me ocurre o así me va mejor. No. Puede ser que te va mejor, pero eso lo tienes que demostrar. O sea, tú puedes haber observado, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la nebulización con 5 centímetros, ¿no?, se te termina en menos de 10 minutos. Entonces tú dices, puedes decir, no, creo que es 12 centímetros. Con tal flujo de oxígeno debería de ser tanto. Con tal flujo debería ser tantos minutos. Es tu observación. Un niño no puede estar sentado más de 10 minutos, entonces creo, pero es tu observación. Y tú tienes que demostrar que el efecto terapéutico es el mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inhalación y de nebulización, estamos hablando de dos técnicas de administración de medicamentos por vía respiratoria, ¿ya? Estamos hablando, uno, a través de la liberación de aerosoles que viene en una presentación que es inhalador, que ya viene un medicamento en aerosol, y la otra, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la nebulización a través de un medicamento que viene en presentación líquida, pero que al ser preparada o mezclada con líquido, en este caso solución fisiológica, libera los aerosoles con, no necesariamente, ojo, con oxígeno, puede ser inclusive con una bomba de presión, que tenga una presión, ¿no es cierto?, ¿no? En este caso, generalmente aire comprimido, ¿no es cierto?, que le da una presión negativa y con eso libera, al unir y al dar una fuerza, libera, ¿no?, ese aerosol para que el niño pueda recibir el medicamento. En este caso, ¿cuál de las dos es la mejor? Ninguna es mejor, ambas son igual de efectivas. Ambas son igual de necesarias, pero hay que saber en qué momento utilizarlas. Yo voy a usar el nebulizador, ¿no es cierto? Voy a usar el nebulizador con oxígeno siempre y cuando el niño necesite, además del medicamento, necesite oxígeno. Ejemplo, un chiquito que me llega por una crisis asmática, que me llegue desaturando, yo no le voy a dar inhalador. Le tengo que dar oxígeno a través del nebulizador, pero también se la voy a dar el medicamento. Le estoy dando las dos cosas a la vez. A ese chiquito que me llega desaturando, por ejemplo, yo no le voy a dar pues por nebulización con una máquina a presión, se la tengo que dar con oxígeno.
Cuando le doy con una máquina por presión, cuando el chiquito no necesita oxígeno, pero puede ser que la familia tenga su máquina, puede ser que en el servicio hay una máquina, no me hago ningún problema, yo le puedo dar la nebulización. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, la nebulización específicamente está diseñada, podríamos decir así, está considerada para administrar oxígeno y medicamento. ¿Ya? Las dos cosas a la vez, mientras que el inhalador solamente el medicamento. Por lo cual, en niños que no están comprometidos, no son moderados, severos, en niños que están estables usamos generalmente la inhaloterapia. ¿Y por qué? Porque la mamita cuando va a casa, el tratamiento es largo de un niño con crisis asmática, ¿no es cierto? Un niño que viene con asma va a manejarse casi siempre, les dije, con el inhalador. Entonces es bueno que la mamá aprenda a manejar el inhalador, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que el chico en algún momento va a terminar usando, va a tener que aprender correctamente a manejar el inhalador. Esto es un tratamiento de emergencia cuando los chicos tienen una crisis asmática severa o moderada, cuando el niño está inestable, requiere además oxígeno. ¿Quién lo decide en ese momento? Definitivamente es el médico, porque es el médico quien dosifica la droga, quien da las indicaciones. Pero ojo, no quiere decir que ustedes, enfermeras, no se lo digan. Ya les dije 1000 veces, doctor, disculpe, pero ese niño tiene su inhalador, tiene su cámara y está estable. No sería necesario darle oxígeno, porque acuérdense que el oxígeno es un costo también, ¿no? Entonces tiene un costo y hay que ahorrar a la familia, ¿no es cierto? Y también a la institución ese coste cuando no es necesario. Cuando es necesario nadie les dice nada, utilicen todo lo que la institución tiene, todo lo que en ese momento se encuentra. Pero si no, no es necesario, ¿no? Y también, si ustedes a un chiquito le van a manejar solo con nebulización, el papá no va a aprender, por eso es que fallan muchas veces los tratamientos en casa, porque papá y mamá no se preocuparon por aprender, esperaron que otros les realicen los procedimientos, pero ellos no se preocupan. Entonces ya les dije 1000 veces, a nuestra población, no de manera tan, quizá tan directa, pero hay que enseñar a nuestra población, ese es nuestro trabajo. Esta crisis sanitaria nos ha demostrado que lo que le falta a nuestra población es un poco más quizá de participación de nosotras en el aspecto educativo. Hay que enseñar, no va a aprender a la primera, no aprenderá a la segunda, pero de tanto que estamos, la siguiente generación cambiará, la siguiente cambiará, pero hay que seguir enseñando, hay que seguir educando a la población, ¿ya? Entonces lo mismo acá en este tratamiento. Yo les comento que cuando estuve en una oportunidad en una universidad X, una de sus compañeras que estaba terminando, hizo un trabajo de investigación que de verdad a mí me fascinó el trabajo. Era sobre mitos y mitos y tabús de del uso de inhaladores y mitos y tabús del uso de inhaladores en familias, no me acuerdo de qué lugar, de Pro creo que fue. Y fue un trabajo muy, muy interesante. Me encantó ese trabajo, pero bastante entonces. Y ahí, por ejemplo, era que la mayoría asociaban al uso del inhalador con la conducta posterior de los chicos, ¿no? O sea, con las farmacodependencias, ¿no? Había familias que decían que era un paso previo para que los chicos se vuelvan dependientes. Decían que las familias decían que nosotros, los trabajadores de salud, lo hacíamos dependiente a la inhalación y por eso que cuando eran jóvenes ya les gustaba inhalar todo, ¿no? Entonces, un poco lo que decían algunas familias en ese estudio que hizo, por ejemplo, esa compañera que yo les refiero, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los dos procedimientos cuando hablamos de diferencia. Ambas son técnicas, ¿no es cierto? Son formas de administrar medicamento. Una a través de aerosoles directamente y la otra, no del medicamento, en este caso del broncodilatador en preparación líquida, pero que al juntarse con una solución fisiológica libera aerosoles y lo cual se administra a través de una cámara, ¿no es cierto? De una máscara para poder ingresar al sistema respiratorio. Ambas están dirigidas a las vías respiratorias. Ojo, no quiere decir que no va a entrar otro sistema, pero entra en menor porcentaje que cuando tú le das por vía oral o se lo das por vía endovenosa,
¿ya? Entonces, el efecto terapéutico es mucho más dirigido hacia el lugar donde tú estás administrando, en este caso, vía respiratoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la definición para ir ya directo al paso, al procedimiento? A ver, pregunta. Licenciada, mi compañera Padilla va a hablar. A ver, escucho, Padilla. Padilla. ¿Escucha, Miss? Sí, te escucho, Padilla. También acatar que la nebulización varía entre los 15 y 25 minutos. Ya. Y que solo habitualmente se disminuye en 4 y 5 mililitros. Y también es muy importante saber cómo cuidar la nebulización, ¿no? El procedimiento, que es el lavado de manos, conectar la manguera a un compresor de aire, llene el recipiente a la medición de la cantidad recetada, conectar también la manguera y la boquilla al recipiente de la medicina, coloque la boquilla en la boca y respire por la boca hasta que consuma toda la medicina, ¿no? Ya, muy bien. He podido observar también que solo en los niños, se puede utilizar el nebulizador de suero hipertónico a los niños con casos de bronquitis para que esto les pueda ayudar a bajar la inflamación de las vías respiratorias. Bien. Como dice su compañera Padilla, si bien es cierto, puede usarse por la nebulización, puede usarse diferentes medicamentos, no necesariamente broncodilatadores. Nosotros usamos, en este caso usamos, por ejemplo, broncodilatadores, que es el más común, pero también se usa antibióticos por vía inhalatoria. ¿En quiénes usamos antibióticos por vía inhalatoria? Hay muchos niños que nosotros tenemos, por ejemplo, de manejo, ¿no? Niños asmáticos, que muchas veces con el uso prolongado o el uso continuo de broncodilatadores y de antiinflamatorios por vía, en este caso por vía respiratoria, muchas veces desarrollan como una complicación, hacen problemas con hongos de micosis a nivel de vía respiratoria. Entonces, en esos chiquitos es poco, ¿no? Son chiquitos que ya tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, aquellos niños que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que han nacido enfermitos, que han estado todo el tiempo casi en UCI, son niñitos que han tenido enfermedades crónicas. Entonces, en esos chiquitos, como tienen ya la complicación, tienen la enfermedad instalada ya en el pulmoncito, entonces a veces les hacen, cuando se complican, se le hace la nebulización, por ejemplo, con gentamicina, con amicacina, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el antibiótico no le produzca más daño en otros sistemas, sino que se quiere que ese antibiótico llegue un poco más directo a la vía respiratoria. No son poquísimos, pero también se usa para ese fin. Y como dice su compañera, inclusive también usamos soluciones hipertónicas, le llaman eso, ¿no es cierto? Soluciones hipertónicas, cuando son soluciones con alto contenido de cloruro, no se usa para facilitar, ¿no? Un poco la expectoración, o en este caso, sobre todo eso, ¿no? Para que se fluidifique la secreción. Ojo, pero que quede bien claro que la nebulización no es un procedimiento para fluidificar secreciones. O sea, nosotros hemos visto, y yo sé que ustedes han visto también muchas veces en los hospitales, dicen, ¿no? Le voy a nebulizar un poquito para después aspirarlo, ¿no? Mal. La mejor forma de asegurar que mi paciente esté hidratado y pueda tener un estado óptimo para que pueda fluidificar secreciones es que mi paciente le den el líquido que necesite, que requiere. Alguien la prueba por eso con ustedes mismos. Un día que toman líquido abundante, no solamente van al baño a cada rato, sino que sienten que movilizan ese día más secreciones, ¿no? Entonces, por eso es que en esta época, por ejemplo, del coronavirus, se indica de que tenemos que consumir abundante agua, porque va a ayudar a que nuestro pulmón respire mejor, esté mucho más permeable
y pueda ayudar, si es que en algún momento cogemos la enfermedad, puede ayudarnos a ventilar mejor y hacer que esta enfermedad no nos produzca mayores daños. Entonces, por eso se recomienda de que hay que consumir abundante líquido, ¿ya? Porque es la mejor forma de mantener permeable, fluidificado las vías aéreas. Si ustedes a un paciente no le dan suficiente líquido, no aseguran que su paciente tome abundante líquido y ustedes le van a estar nebulizando, solamente lo único que van a hacer es la parte vías aéreas superiores un poco fluidificar y el resto no van a poder, van a hacer mucho, van a irritar a veces mucho más a través de la, por ejemplo, cuando se aspira, se irrita mucho más las vías aéreas inferiores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No es una técnica, la nebulización no es una técnica de fluidificar secreción. Si alguien les dice, está mal, está errado, ¿ya? Que nos ha servido en algún momento, voy a fluidificar y después lo voy a, siempre y cuando ustedes se han asegurado de que ese paciente ha recibido su broncodilatador, ¿no es cierto? Allí sí. Cuando hacen una buena fisioterapia, va seguida de la mano de la nebulización, como técnicas conjuntas de varios procedimientos puede ser, pero solamente que yo voy a hacerlo y no movilizo a mi paciente, no le hago fisioterapia, definitivamente así no sirve. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Vamos a ver ahora para el otro grupo era sobre fisioterapia, ¿no? Ah, no, iba a revisar sobre qué, broncodilatador, ¿no? Broncodilatadores. A ver, ¿qué ha revisado Estrada sobre broncodilatadores? A ver, Estrada. Miss, ¿sí? A ver, no te escucho nada, Estrada. Mientras Estrada bonito se conecta, le va ayudando justo a ver justo qué ha revisado. Mis que los broncodilatadores son fármacos que relajan los bronquios y bronquiolos para facilitar el paso del aire. Ya, muy bien. Ajá. Y también son fármacos que hay los más usados son de dos tipos, los agonitas beta 2 adrenérgicos de corto plazo y los de acción prolongada. ¿Ya? ¿Cuáles son de corto plazo? La de corto plazo está el albuterol, el pirbuterol, salbutamol. ¿Ya? ¿Y de corto, de prolongado, uso prolongado? El de uso prolongado está el salmeterol, el formoterol. Bueno, eso puede durar, dice, hasta 12 horas o 24 horas. Eso es lo que yo quería, muy bien.